Muy bien, ¿qué tal? Aquí estamos, pues en el primer episodio de Octagrama Sound, un podcast específico en audio y música de los profesionales de dichas áreas, pues platicando un poquito sobre sus carreras, sobre su trabajo. Y pues bueno, hoy tenemos prácticamente apadrinando el proyecto al gran Kenji Kishi, compositor de cine, de teatro, de pues de diferentes medios que ahorita nos platicará un poquito sobre todo eso. Y pues bueno, sin más, presento al invitado, ya dicho, el cual es pues ganador del Ariel, lo cual no es pues poca cosa. Entre ahí trabajado en producciones que lo han ganado en varias producciones, de hecho, tanto cortometrajes como películas, alguna animación. Entonces, pues bastante completo el trabajo. Y pues para iniciar un poquito en tema. Pues a mí me gustaría saber, pues un poquito de tu historia de cómo entras a la música para cine. Sé que estudiaste música como tal, pero ahora sí como los contactos, ¿no? De la música para cine. Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar de lo que uno hace, ¿no? Porque pues es una cosa como muy particular en el cine, ¿no? En la producción audiovisual en general es algo que notamos, nos gusta, pero muchas veces nos preguntamos, digo, muy pocas veces nos preguntamos quiénes están detrás, cómo se hace. Y más en México, ¿no? Que es una industria que, si bien ya es una industria muy creciente, con una gran cantidad de producciones cada año, eh, de repente es poco conocido, ¿no? Quienes están dentro, más allá de los nombres más fuertes, que casi actores y actrices, ¿no? Que son los que se conocen en el cine mexicano. Entonces, pues es un gusto. Y bueno, y contestando un poquito tu pregunta, yo inicié, digo de manera un poco fortuita en el sentido de que a mí la producción de música para, yo le llamo o lo englobo todo en música para escena, ¿no? Y que puede incluir el cine, pero también puede incluir el teatro, inclusive puede incluir la danza, etcétera. No todo ello que se estructure en escena y que pueda musicalizar. Pues yo comencé, digamos, como con este interés una vez que empecé a estudiar en la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Estaba estudiando el profesional medio y a mí siempre me ha gustado mucho el cine, ¿no? Inclusive yo creo que durante un tiempo en mi vida me consideraba más cinéfilo inclusive que músico, ¿no? Entonces, para mí fue un poco como casar estos dos lugares, ¿no? Mi gusto por el cine con mi gusto también por la música. Y en un inicio empecé a hacer algunas cositas más hacia teatro. Y al mismo tiempo que estaba estudiando la carrera, mi hermano Samuel también empezó a él estudiar la carrera en la Universidad de Guadalajara. Entonces, pues se hizo ahí como la mancuerna para empezar a musicalizar algunos de sus cortos, sus proyectos iniciales, ¿no? Era como lo más común de, pues, si tienes a tu hermano que está haciendo música, entonces pues ponlo a hacer la música de tus proyectos. Y pues ahí va funcionando y a la par también empecé a trabajar un poquito en teatro con otro amigo, ¿no? Que me invitó, Aristeo Mora. Entonces como que estaba en estos dos lugares, aprendiendo pues como podía, porque la verdad es que no hay una escuela, por lo menos no había una escuela en ese entonces que yo estaba estudiando. Eh, en Guadalajara la sigue sin haber, ¿no? De repente hay por ahí cursos y en algunas carreras ponen las materias o hay algunos cursos virtuales, pero en ese entonces pues ni siquiera eso había, ¿no? O sea, te estoy hablando esto cuando yo tenía apenas 16 años, ahorita acabo de cumplir 38, entonces pues sacando cuentas, son 18 años prácticamente, ¿no? De que empecé eso.
sí, más o menos 18 años, que empecé a hacer eso. Eh, y pues hace 18 años, pues, o sea, realmente todavía este mundo de la virtualidad que hoy tenemos tan normalizado, pues no existía, ¿no? No existía básicamente. Así es. Entonces, uno iba aprendiendo con sus propios medios y con sus propias formas. A la par que estudié la carrera de música, me empecé a estudiar también un diplomado en estudio de grabación, e ingeniería en audio, y eso me permitió hacerme herramientas para, pues, poder hacer un home studio, ¿no? Ujú. eh, Muy básico, o sea, en mi cuarto así, ¿no? Con Ujú. eh, una interfase de 2 canales y un controlador ahí MIDI, ¿no? Y empezar como a utilizar herramientas muy básicas como para empezar a producir con lo que podía y con lo que tenía, ¿no? Entonces, Sí, que esto. igual ahorita la facilidad, perdón, que se tiene es precisamente no como ya la democratización de todos estos aparatos de música, pero sobre todo de audio, que pues Ujú. precisamente hace unos años, y ni siquiera tantos, era muy raro el encontrar aparatos como más para la casa, para poder grabar, y pues ahora ya es como muy común, de hecho, hasta empresas muy de grandes equipos, pues ya se van también tirando al home studio y todo esto, ¿no? Entonces creo que eso también ayuda. Sí, no, sí, como dices, o sea, en ese entonces podías encontrar una interfase de 4 canales, ¿no? A lo Mm. mucho, pero sin ciertas cosas como tienen ahora, o sea, interfaces muy básicas que te sacaban mucho ruido, Ujú. que lo único que te ayudaban es pues, para que no tuvieras latencia, pero pues con eso empezábamos, sí, justo a ya no tener que armarnos un estudio que pues es mucho más costoso, ¿no? Mm. O sea, todos los fierros que implica tener un estudio de grabación, que uno lo sigue buscando y haciendo, ¿no? Mucha gente sigue Ujú. comprando sus compresores análogos porque te dan otra calidad y eso. Pero bueno, en ese entonces, pues nada, le aventabas el compresor y toda la mezcla como podías, desde tu interfase, o si tenías un poquito más de presupuesto, pues sí combinabas las dos cosas, ¿no? Lo Sí. análogo con lo digital. Sí, y precisamente no todo era muy autodidacta, no todo era a aprender o a la práctica, ¿no? De hecho, ahorita algo que una de también unas cosas que quería como preguntar era precisamente lo que se tiene que aprender además de la música, ¿no? Comentaba que estaba estudiando música y a la vez estaba pues con lado de la grabación, pero pues también luego, sobre todo en este medio, también aprender un poco de cine, ¿no? De lenguaje audiovisual, pero ya de repente también tenemos que aprender, no sé, de administración y de diferentes cosas, ¿no? Todo esto, ¿cómo lo ha llevado, no? Porque, pues, al final de cuentas, también, sobre todo aquí en México, donde todavía la profesionalización, pues, está poco a poco, ya mucho más, pero pues todavía, ¿no? Tenemos que encargarnos, es una empresa de una persona, ¿no? Entonces, ¿cómo he llevado como esta parte pues sí, de ir aprendiendo todo lo que se necesita para llevar a esta carrera? Pues sí, o sea, digo, son varias herramientas, ¿no? Herramientas, me refiero desde lo técnico, ¿no? Uno tiene que saber entender las herramientas técnicas que nos toca, que son esta cosa que hablamos del audio, ¿no? Primero la música, ¿no? O sea, porque cuando uno estudia una carrera así, pues el lenguaje musical es un lenguaje muy específico que uno nunca deja de estudiar, además, que sigues aprendiendo. Entonces, pues eso implica que, pues, entiendas cómo utilizar un instrumento o cómo generar sonido, ya sea con sintetizadores, con instrumentos acústicos, etcétera. O sea, esa es la parte técnica que te da la formación musical. Como bien dices, ya después cuando vas entrando en materia más específica, ¿no? O sea, claro que necesitas saber de cómo se hace el cine, ¿no?
y entender por lo menos lo básico, y yo diría que todavía más sobre cuestiones del lenguaje audiovisual, ¿no? Cómo se estructuran los planos, las tipologías de planos, qué es una escena, qué es un plano secuencia, este, cómo se estructura un guión de forma, digamos, tradicional, una historia, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras existen? Y eso también va a una cuestión muy técnica. Ahora, si no lo sabes, tampoco no significa en esta cosa del cine que no puedas hacer música, pero si lo sabes, son herramientas que te ayudan mucho, porque estás hablando con personas que dominan ese lenguaje y entonces tienes que tú dominar ese lenguaje. Sí, al final de La cuentas otra, el diálogo es más fluido, ¿no? Mucho más fluido. claro, sí, o sea, si te van a decir, oye, pues musicaliza esa secuencia, pues primero tienes que saber que es una secuencia, ¿no? ¿No? Que no solo es una escena como tal. Entonces, o cuestiones también de montaje, ¿no? De ritmo de montaje. Son herramientas que te van ayudando y es importante irlas aprendiendo. Digo, yo las tenía porque pues, a la par había estudiado un diplomado en cine antes de inclusive estudiar música, ¿no? Entonces, eso como que me ayudó a entender ciertas cosas. Y como te dije, pues a mí nada más, siempre soy muy cinéfilo y eso me ha ayudado muchísimo, aunque parecía que no. Alguna vez hablando con otros colegas, compositores, compositoras, pues de repente no entienden nada de eso y claro que es más complicado porque se quedan en el universo musical, ¿no? Y pues no, si tienes que saberlo un poco, pues porque estás entrando en materia de eso. Yo cuando he dado clases también les hago mucho énfasis en que entiendan y vean no solo el cine, el teatro y todo, o la danza, ¿no? Como para entender qué ocurre ahí y no te quedes solamente como yo soy músico y yo nada más me encargo de la música, ¿no? Porque entonces ahí es muy difícil poder comunicarse. Y la otra parte, pues bien dices, uno tiene que ser administrador, tiene que ser un poco su contable, ¿no? O sea, y sí pensar que si quieres profesionalizarte en esto, pues sí tienes que tener esas herramientas también o contar con un equipo que tenga esas herramientas, ¿no? Entonces, pues vas aprendiendo inclusive hasta cómo saber de contratos, vas entendiendo un poco a la cuestión de presupuestos, ¿no? Yo la verdad soy malísimo para todo este tipo de cosas, pero con el paso de los años he adquirido un poquito más ese conocimiento, que también son conocimientos necesarios y que pues es cierto, como bien apuntas, ahora en la música pues eres multifacético, multitasking, ¿no? Y, y sí es cierto que pues uno tiene que construir un montón de herramientas que van más allá de la música, ¿no? Sí. Y, Ok, ujú. y por ejemplo, ahorita también como comentaba, como que tanto porcentaje, por poner así unos aproximados, de, de lo que ha aprendido ha tenido tal cual, por ejemplo, en la escuela o en diplomados, y que tanto ha sido pues autodidacta y a base, pues tal vez de fregadazos y caídas y todo, pero pues ya en la práctica, ¿no? Como más o menos por dar unos porcentajes, como cuánto ha sido, pues por decirlo, en academia o escuela y cuánto ha sido ya más, pues la experiencia. Pues es curiosa la pregunta, porque si uno lo piensa, te das cuenta que realmente la escuela te da solamente estas herramientas técnicas que obviamente son muy útiles. O sea, la escuela cuando estudias música, pues te enseñan la armonía, te enseñan el instrumento, te enseñan, dependiendo también qué escuela, ¿no? Yo estudié en una universidad como muy tradicional en formación musical, entonces veía contrapunto y hacer fugas, cosas así. O sea, son cosas que vas sabiendo en estas cuestiones técnicas. Eh, pero lo cierto es que no te enseñan a componer, por ejemplo. Yo no seguí la carrera de composición y es curioso porque muchas de las personas que en mi generación que siguieron en la carrera de composición componen y componían mucho menos que yo, ¿no? O sea, la práctica no lo llevaban. Entonces eso implicaba que realmente yo aprendí más composición a componer como tal en un poco cursos, un poco talleres, pero una gran parte, yo diría un 80% haciendo.
O sea, haciendo, literalmente haciendo, porque también yo siempre tuve la curiosidad, no solo como compositor, soy instrumentista, me dediqué, me especialicé en el contrabajo y siempre me ha gustado la música de cámara contemporánea y la música contemporánea. Entonces, mucha de mi práctica como intérprete también tenía la ventaja de que formé un ensamble de música y yo podía probar mis propias composiciones en este ensamble, ¿no? Y probarlas y escucharlas, no solo dejarlas en la partitura, Para ver si ¿no? funciona, ¿no? Para ver qué Ajá, puede. porque una es la cosa que tú ves en tu cabeza y que plasmas en la partitura y otra es la que suena. Uno aprende con los años a ser más habilidoso para que esas dos cosas, lo que plasmas en la partitura y lo que suena realmente, estén más cerca, Mm. ¿no? O sea, eso es digamos, este colmillo que se adquiere técnicamente, ¿no? Para darte a entender. Pero lo cierto es que ese colmillo se adquiere en la práctica, no en la teoría. Entonces, si habría que ponerle un porcentaje, yo diría que es un 70% en la práctica y un 30%, ¿no? Lo cual no es que necesariamente hable mal de la academia, o sea, de la escuela como tal. Ujú. No, o sea, la escuela te da herramientas, pero que tú sepas aplicar las herramientas solamente los vas a hacer en la práctica, ¿no? Sí, pues digo, al final de cuentas creo que acelera el inicio, ¿no? Y acelera pues un inicio, un intermedio, porque pues eso, si tú aprendes de manera autodidacta totalmente todo, pues te tardarías mucho más tiempo, mucho más años y mucho más mm, tropiezos y todo que ir a la academia a aprenderlo y que te enseñen pues las bases y ya pues la práctica pues sí es cierto que es más, pero obviamente toda la base ya te ayudó para que esa práctica caiga a algo pues mucho mejor que simplemente haber iniciado desde siempre totalmente autodidacta. A veces por cuestiones también, como eso, incluso técnicas, ¿no? Precisamente el cómo se llaman las cosas para tú poderlas investigar después. Porque pues no, a veces no puedes aprender algo que no sabes ni siquiera que existe o que es cómo se llama. Ujú, Y ya si ya lo puedes investigar, puedes preguntar y aparte también, al menos en lo personal, también algo que se saca de esto, pues, de la escuela, es como también los compañeros y los maestros, ¿no? Como que de ahí se saca muchísimo, pues, tanto de experiencias, práctica y pues incluso hasta contactos, ¿no? De repente, como comentaba, ¿no? El primer trabajito de composición o de instrumentista o lo que sea puede salir de 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 esa escuela ujú. que también, por ejemplo, me daba pues ya en cine, pues el proceso, ¿no? Como ese, más o menos a grandes rasgos, porque pues sería muy extenso hablar de todos los detalles, pero el proceso de las ideas, de pasar, como comenta, ¿no? Pues está esta idea, pero ya tal vez en la ejecución, pues salió, pues tal vez hay que quitar esto, hay que modificarlo, ¿no? Va más como el de qué tanta comunicación hay como con, por ejemplo, con el director, eh, que tal vez a la idea de uno propio, ¿no? A final de cuentas, aquí el director es el que tiene la última decisión. Entonces, ¿cómo es este proceso, no? De la idea que tienes tú para la música a rebotarla con el director, no sé cómo es más o menos en tu experiencia, obviamente. Claro, digo, he trabajado en muchos proyectos, entonces siempre es muy distinto. Lo que sí llevan en común siempre es que es el diálogo con quien lleva la dirección, ¿no? Es como lo más importante. Este, y es un proceso, yo a veces digo que es más de traducción de lo que está en su mente, en su idea, en su cabeza, de quien esté llevando la dirección, la directora, el director. Este, es antes que nada como un proceso de traducción de entenderle de de qué es lo que está imaginando para su proyecto, porque obviamente musicalizar una escena tienes muchas formas, ¿no? Tienes una gran cantidad de formas de musicalizar algo, pero entonces por eso se convierte en un lugar de escucha y de saber qué es lo que quiere decir, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir y qué es lo que quiere transmitir con la escena y cómo puede ayudar la música a las escenas? Entonces,
lo que llevan en común siempre es y el inicio es ese diálogo, ¿no? Hablar siempre, empezar, dependiendo en qué proyecto esté, ¿no? Hay proyectos donde uno inicia desde el guión, hay proyectos donde ya tienes un primer corte de la peli, ¿no? Y entonces ahí depende, eh, también como en qué punto vayan, o sea, qué tan maduro esté el producto audiovisual, y también que tengan muy claro qué es lo que quieren decir y también qué es lo que quieren hacer sentir, ¿no? Porque finalmente la música sí puede ser una cuestión muy intelectualizada y sí puedes tener ciertas herramientas que están hacia lo intelectual, ¿no? Pero al final lo que más sirve es para hacer sentir cosas, ¿no? Sí, Entonces, el maestro que enseñó un poquito de audio era precisamente esa parte de qué es lo que quiere hacer sentir esta pieza. O sea, independientemente si está bien compuesta, si está bien grabada o bien, no sé, ujú, qué es lo que quiere dar a sentir. Y ya de ahí, pues bueno, ya se puede trabajar las cuestiones también más técnicas. Entonces, a veces me imagino también como dice esta charla y entender la idea del director y a veces literalmente entender qué es lo que quiere, me imagino, ¿no? Porque pues ellos tal vez no muchos tengan esta parte también técnica de la música, o sea, tal vez entenderse de que ellos quieren algo sentimental, por ejemplo, y bueno, nosotros traducirlo a música como que es ese sentimiento que quieren dar a entender. claro, y también los matices de ese sentimiento, o sea, si te dicen que algo es triste, pero triste de qué manera, la tristeza no hay un solo tipo de tristeza, ¿no? Hay una tristeza más oscura, una tristeza más nostálgica, una tristeza hasta esperanzadora, qué sé yo, la alegría, etcétera, ¿no? O sea, entonces como entender esos matices o la otra, que es a veces más complicado, la ambigüedad de un sentimiento, ¿no? Porque muchas veces se busca eso, es como no necesariamente busco que esto sea feliz, triste, nada, sino que construya algo ambiguo, pero que en conjunto con la imagen genere otra cosa, ¿no? O genere discursivamente algo. Entonces, pues sí, uno va haciéndose herramientas y realmente el proceso es entender, atinarle, otras veces trabajas con referencias, o sea, ya montaron algo y ya tienen una referencia, ¿no? Y ahí tienes que ser inteligente para saber qué es lo que les gusta de la referencia, ¿no? Okay. Qué es lo que provoca esa referencia que quisieran tener, ¿no? Tampoco se trata de imitar. Y, y otras veces sí hay una apertura completa pues, ¿qué entiendes tú como compositor de la escena? Y sorpréndeme, ¿no? Muchas veces hay esa apertura y esos pero también son bien chidos, ¿no? Cuando se da eso. Entonces, son muchas variantes. Ahora bien, no es cierto que quien lleve la dirección tenga la última palabra, ¿eh? No siempre. Realmente, el cine es un equipo muy amplio y dependiendo las películas, entre más independientes sean, es más probable que sí, quien lleve la última palabra sea quien lleva la dirección. Pero entre más esté dentro de un lugar, comercial o más mainstream, quien lleva la dirección no lleva la última palabra. Los productores ejecutivos son los que llevan la última palabra. Son los de la lana. Así es. Así es. Entonces, los ejecutivos, entonces, entras a otra dinámica distinta, ¿no? Que es una negociación entre entender qué es lo que quieren en dirección con lo que quieren en producción ejecutiva, ¿no? Okay. Entonces, a veces, sí, pues es ese proceso de traducir diferentes pensamientos de personas que a veces ni siquiera conoces, Sí, ¿no? sí, y mediarlo, ¿no? O sea, entre lo que buscan como precisamente tal vez más comercial a la idea del director, pero como comenta también, me imagino que también idea del guionista a veces porque también son diferentes personas y la productor y
la productora incluso, a veces son sobre encargo, me imagino. Entonces sí, pues sí, Ujú. me imagino que hacer de repente complejo no nada más escuchar a una, sino a varias voces y todos queriendo meter mano, pues no nada más en la música, ¿no? Sino en la película en general. Sí, sí, claro, ¿no? A veces es lo más complicado del cine, más allá de la composición, ¿no? Uno se dedica a la composición y pues sabes cómo hacer eso. Pero pues entender qué es lo que quieren, como bien dices, 5 o 6 voces distintas que inclusive en ocasiones se contradicen, pues sí. Entre más uno se acerca al cine autoral, creo que y hay un diálogo directo con quien sea el autor o la autora, es más sencillo, ¿no? Y entre uno más se aleja y construye dentro del cine más industrial, pues sí hay varias cosas que juegan ahí, ¿no? Que Y, son, y ya, por ejemplo, ahí, yendo un poquito ya al trabajo que ha hecho, por ejemplo, específicamente en estas producciones precisamente con Samuel, ¿no? Con Los Lobos, el año de la radio y así, que ahí me imagino que aparte por la confianza y por incluso las, historias, ay, perdón, es parecido, incluso pero se me fue, es como pareció desde el tiempo. ujú, Comentaba, ¿no? Como con estas producciones ya un poco más, en las que está más involucrado, pues directamente con el director, por cuestiones ya incluso, pues literal, ¿no? De ser, pues hermanos y todo. Ahí facilita más, pues este diálogo, es más como, pues sí, más sencillo, o que más complicado, ¿no? Porque tal vez, ya pasan a la vez ser más, más específicos con lo que piden o algo así, no sé cómo sea ese proceso, qué tan diferente sea. no, con Samuel siempre es relativamente sencillo, ¿no? O sea, relativamente es sencillo en el que pues tenemos literalmente toda la vida conociéndonos, Ujú. y entiendo cuáles son sus gustos y su forma de crear, ¿no? Además, él es él es como muy específico y investiga mucho cuando quiere algo. Entonces es como muy claro con sus referencias, ¿no? Y cuando algo no funciona tan bien, hay la posibilidad del diálogo, y, y sí, o sea, con el paso de los años, obviamente para mí se vuelve más fácil porque entiendo qué es lo que busca y además los proyectos en los que he trabajado con él, en general, y más los proyectos que son más personales, pues son proyectos que conozco antes de que haya inclusive un guión, ¿no? Entonces eso sí es diferente el proceso. Yo inclusive me pongo a componer ahí con los primeros tratamientos de guión, empezamos a pimponear ideas y eso hace que en un momento dado, cuando ya se llega, ¿no? A la musicalización, entonces es como mucho más, o sea, más sencillo porque ya llevamos quizá un año hablando de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces Así sí, por es ejemplo, como, ajá. sí, en pláticas, pues, fuera de trabajo y fuera de cualquier cosa, ¿no? Tengo esta Claro. idea, etcétera. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, sí, el proceso para mí es relativamente sencillo, ¿no? También digo, no siempre queda, eso no significa que siempre queden las primeras ideas, ni Mm. mucho menos, ¿no? Y eso no es un problema. Porque también hay un espacio para el diálogo y todo este tipo de cosas. Entonces, sí, con él es como de manera como más específica, como más sencillo. Y con otras personas, pues también dependiendo, ¿no? Hay personas con las que desde el inicio así en, le he atinado, he entendido qué es Ujú. lo que quiere, ¿no? Y hay personas con las que sí necesitamos explorar varios lugares hasta que damos con el lugar, ¿no? Correcto y de ahí nos seguimos. Entonces, también y es importante, pues, con quien trabajes entender cómo, cuál es su universo, ¿no? Si no lo entiendes, es difícil que le atines a la primera, ¿no? Sí, O sea, es de aportar algo, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Y también, pues, uno,
tiene que saber justificar y defender su trabajo. Eso también es bien importante, ¿no? Porque así se quita esta cosa de que pues estoy haciendo esta música así pues porque me gusta y su música. No, te estoy mostrando esto porque yo ya probé todas estas cosas, porque pienso que lo que necesita este personaje es esto, lo que se necesita en la situación es esto. Entonces, y escogí un timbre, un tipo de timbre por esto, escogí esta armonía por esto, ¿sabes? Entonces, cuando uno sabe y justifica y sabe defender su trabajo, es un poco más fácil, ¿no? Ya después te pueden decir, no, no me gusta, ¿y por qué no te gusta? Porque no me gusta y ya, está bien, pues, ¿no? Entonces me voy por otro lugar. Pero también es importante como dar a entender que nada es gratuito de tus elecciones como compositor, nada es gratuito y nada es tan arbitrario, ¿no? O sea, en Sí. general hay un proceso en el que estás sabiendo por qué escoges tu material, ¿no? Ujú. Sí, que al final de cuentas todo es un porqué, ¿no? Así como el de fotografía, por qué hace este plano, el de vestuario, por qué le pone X o Y ropa, pues también el de música, por qué se ponen cierto instrumento o notas o timbres, Ujú. como dicen, ¿no? Pues ya depende, pues, de lo que vaya dando la misma película, ¿no? Lo que muchos dicen, ¿no? Lo que vaya pidiendo, pues es lo que se va, plasmando. Bueno, algo también de lo que me llamó mucho la atención, porque precisamente nos conocimos aquí en el teatro aquí del José Rolón, fue esta música pues para teatro. Y hablando pues precisamente de los procesos y todo eso, que pues qué tan diferente es el proceso para crear algo, por ejemplo, para cine, donde digo, en teatro se tiene pues un guión y pues también como pues las escenas y todo, pero al final de cuentas está como más vivo, ¿no? Pues qué diferencias, ¿no? Hay como para hacer esta composición para cine, como para la de teatro. Pues yo diría que muchas veces en el teatro, por lo menos lo que a mí respecta, estás más integrado en el proceso, o sea, y puedes ver la reacción real y inmediata de las personas que están percibiendo tu música, ¿no? O sea, digo, no las personas, el público, los actores, y quien lleva la dirección, las actrices, ¿no? O sea, es lo interesante, ¿no? Que está todo el tiempo vivo y todo el tiempo hay un riesgo, ¿no? O sea, Ujú, en el cine, pues para estar musicalizando una película, te ya mostraste tu idea y ya le diste vueltas tú 10 veces, luego quien esté llevando la dirección ya le dio vuelta 10 veces, y luego los ujú, del diseño sonoro ya le dieron vuelta 10 veces, y no, y entonces ujú, estás como sobre la misma escena además, o las mismas escenas, ¿no? De una peli que llevan trabajando ya un ratote. Y en el teatro es raro el proceso en el que tienen la obra completa y hacen muchas pasadas o muchos ensayos con la obra completa. Es muy raro, ujú. ¿no? Entonces, en general, hay cierto riesgo inclusive por eso, que las duraciones, me ha pasado que no sabes cuánto dura una escena hasta una semana antes, o sea, la duración exacta, ¿no? Hasta una semana antes del estreno. Entonces, es una cosa como muy viva todo el tiempo. Este, es una cosa en la que por esta misma naturaleza, pues a veces una escena puede salir como la imaginaste y tu música influye como la imaginaste en una función y la siguiente función no, Ujú. ¿no? Sí, es que lo que precisamente me llama mucho la atención, ¿no? Como dicen, o sea, el cine, sabes que el actor va a hacer pues lo mismo porque pues literal, ¿no? Está así grabado, ¿no? Entonces, sí. Entonces, pues a fuerzas, de hecho, hasta la misma música la sincronizas pues de manera literal, al frame, ¿no? Ujú, Pero pues acá no, acá tanto, pues tal vez el actor va de buenas o tal vez va de malas de repente, pues como dices, va a durar más o va a durar menos, y los públicos, ¿no? ujú. Porque incluso me llamó mucho la atención la obra, este, que nos tocó ver que fue Lo eh, inefable, ¿no? Lo Lo inefable inefable y de lo... los restos, Simón, sí, este,
porque aparte del tema principal y todo esto, pues se musicalizaba las escenas, o sea, tal cual, como una película, ¿no? De repente en cierta escena con también cierto sentimiento y también cierta, este, instrumentalización y todo esto, pero pues me llamó la atención porque precisamente ahí entra también el hacer estos cambios en vivo. Cambios me refiero pues tal vez a la entrada, a la salida, un poquito antes, un poquito después, que pues me imagino que también se puede jugar, ¿no? Tal vez un poquito con eso. Pues sí, no, no siempre, o sea, el ideal es como que no, o sea, como que tú tengas tus tracks y ya nada más. Sobre todo cuando lo haces grabado y no estás mezclando. Yo en el caso de esta obra, también porque llegamos así de, ¿no? Apenas, porque además es una obra en la que no existía un guión, ¿no? O sea, no existía un texto anterior. Todo se hizo a partir del laboratorio con la actriz y con el actor y con la directora, en la que estaban buscando los temas a partir de ellos, y entonces todo se fue escribiendo conforme iban avanzando, las escenas se fueron escribiendo. No es una obra en la que hay un texto fijo y entonces lo montan. Y aún así, cuando el texto, con un texto fijo, hay muchas variaciones, hay muchas maneras de decir algo. Pero en estas obras en particular, hay una idea ahí flotando, ¿no? La demencia senil. Eh, y a partir de esa idea, todos los creativos empezamos a aportar cosas y vamos montando duraciones, ¿no? Entonces, en esta obra en particular, la escena donde sale la canción, pues encontramos la duración en relación a la canción que yo propuse. No es que me dijeran, esto tiene que durar 2 minutos, no, fue como, ok, yo intuyo que esta escena se puede sostener tanto, entonces voy a hacer una canción de esa duración y vamos calándola. Si no se siente muy corta, si no se siente muy larga. Y se sentía bien, entonces la actriz hacía sus acciones al ritmo y con el entendimiento de que la canción dura tanto, ¿no? Entonces ahí yo soy el que propongo. O sea, la música es quien propone las duraciones, que es muy diferente a cine, donde por lo general, aunque sí puede pasar, pues, pero en general hay unas duraciones dadas de montaje y tú vas ahí adaptando, ¿no? Entonces sí es un proceso bien interesante, porque también muchas obras como esta, como El Inefable, eh, pues toca justo crear sin un texto, ¿no? Crear para estructuras que se están generando mientras salen los ensayos, mientras están laboratoriando, y eso hace que sea como que esté a veces más ahí de ti, ¿no? Y hay otro tipo de emoción, ¿no? O sea, que a veces te involucran más justo. Y no se diga, pues cuando tienes proyectos donde tocas en vivo, ¿no? Mm. Que me ha tocado y ahí es otra cosa porque eres parte, ¿no? Una parte viva de ese espectáculo. Sí, sí, sí me ha tocado también, evidentemente, otras obras donde está la música en vivo, y pues sí, totalmente es otro feeling, pero por lo mismo otra dificultad, ¿no? También, pues en todo. Claro. Porque también en teatro, pues a final de cuentas hacer pues multidisciplinaria, por nombrarlo pues tal cual, ¿no? Está, por ejemplo, en producción, pues también luces, música, pero los actores como tal tienen que estar también en cierta sincronía con todo lo que está pasando, y la verdad es de que verlo acá de fuera cómo está funcionando, pues es prácticamente un engranaje, pues funcionando, y la verdad es de que es bastante interesante. Por eso me llamó mucho la atención pues este proceso, ¿no? De cómo se, se hacía, y por lo mismo, porque pues a veces de repente, por ejemplo, en esta obra tenía incluso proyecciones también en los momentos muy específicos, y que quedaban bastante bien, y que quedaban junto con la actuación y junto con la música y junto a las luces. Sí. Entonces, por eso se me hizo muy, pues, impresionante. Pero pues ahora que lo comenta de esta manera, ¿no? De que es también el proceso fue, por decirlo de una manera más artesanal también, ¿no? El que saliera de los mismos involucrados, creo que le aporta bastante. Ujú. Sí, así es. Sí. Y pues ya ahorita un poquito ya yendo para el final, pues el, el gran tema, ¿no? Aquí con Kenji es sobre pues Ariel, ¿no? Sobre la música de los lobos. Eh,
Pero, por ejemplo, vuelvo a esto de que viéndolo acá más de adentro, yo sí tengo una duda muy en específico que es precisamente sobre sobre la selección, ¿no? De, de los nominados o desde antes, eh, porque pues se habla no siempre de que siempre son los mismos o que etcétera, etcétera, pero pues qué tanto es como la selección, ¿no? ¿Cuál es el proceso a grandes rasgos también, de estas selecciones? O sea, ustedes es como un registro, es simplemente pues algún gremio, por decirlo de una manera, que lo selecciona. Pues, ¿cómo es? No sé, es eso sí, tengo esa duda. Sí, pues la Academia de Cinematografía Mexicana es una academia pues que tiene muchísimos años, ¿no? Desde que existen los Arieles. Creo que la verdad no tengo la fecha exacta, pero sí creo que son como 80 años, una cosa así. Ujú, Este, y esta academia hay muchos miembros, ¿no? Entonces cada año lanzan una convocatoria para que inscribas tu película y tú tienes la posibilidad de inscribirla en varias categorías, ¿no? Si consideras que tu película puede eh, entrar en la categoría de cualquiera, o sea, de mejor película o cualquier categoría técnica, ya sea fotografía, ya sea edición o la música, ¿no? Entonces tú inscribes esto y pues está abierta esa convocatoria y a partir de todas las películas que reciben, que por ejemplo la producción mexicana hoy, o- desde hace más o menos unos 6 años, 7 años, rebasa las 100 películas, ¿no? Al año. O sea, en México cada año se están produciendo aproximadamente 110 películas, ¿no? No tengo la fecha exacta de cuándo se produjeron en 2023, pero debe de andar por ahí. Entonces, digamos que de esas 100 películas pues, reciben quizá por ahí 50, ¿no? 50 películas distintas que quieren participar en los Arieles. Y de ahí se hace una selección, ¿no? De esas 50 películas hay un comité, un primer comité, un primer filtro que selecciona lo que llaman pues, la shortlist, ¿no? Como de, bueno, de estas 50 películas que recibimos o 70 películas, hay 25 películas que están interesantes para estas categorías. Y una vez que eligen esa shortlist, tú como miembro de la academia, no sé cuántos miembros tengan ahorita, pero si son muchos miembros, o sea, estoy hablando de cientos de miembros, te puedes inscribir para ver esas películas y elegir de eso, de los nominados y hacer una votación. Se hace una votación de cada uno por categoría. Entonces tú como miembro de la academia votas de mejor película, mejor dirección, mejor fotografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya de ahí hacen un promedio, ¿no? De cuáles son los más votados y con eso se eligen. Entonces es un proceso realmente democrático. Es cierto que muchas veces se repite muchos de los mismos. Por ejemplo, pienso en música, cada año nominan a Jacobo Heiblum o a Leonardo Lieberman y ellos son muy buenos, o sea, no es su culpa que los nominen, la verdad es que ujú, son buenos, pero también lo que pasa es que, digamos que trabajan además con un equipo de producción y de dirección que hacen películas que se mueven y que se ven, ¿no? Y que en general son buenas. Entonces, ujú, no es, no es nada raro, pues, ¿no? Porque si van a trabajar con estos directores que son vistos, pues, o un Tomás Barreiro, ¿no? Que desde hace años también trabaja con muchos de los directores y directoras que son más premiados a nivel mundial. Entonces, ese es más o menos el proceso. Para hablar de nuestra experiencia, pues sí, Los Lobos tuvo su estreno, le escribieron y tuvo muchas nominaciones, de hecho. O sea, muchas, prácticamente en todas las categorías importantes tuvo nominaciones. Y claro que también el jurado se va a notar y va a ver esas películas, porque bueno, tú como jurado, pues son un chingo de películas, ¿no? Son muchísimas películas las que recibes. Entonces, pues a veces no tienes chance de ver todas y muchas veces pues ya votas por las que sí alcanzaste a ver, ¿no? Y esas que alcanzaste a ver, pues son las que tienen más proyección.
O sea, el caso de los Lobos tuvo, digamos, la gran suerte de ganar un festival internacional como es la Berlinale, ¿no? En la categoría. Y eso le da proyección y eso hace como que resuene más y que entonces sí es más probable que sea vista y que sea más probable que esté nominada, ¿no? Eh, a mí la verdad me sorprendió mucho lo de la música, o sea, que yo quedara. También porque finalmente uno estando en Guadalajara, o sea, la industria cinematográfica en México es muy centralista, por obvias razones, y como casi todo el arte, ¿no? En México, pues casi todos los medios y las grandes producciones están allá, pues porque históricamente allá están los grandes estudios, están ahí los grandes sistemas desde las telenovelas a lo que quieras, ¿no? Hasta la Ujú. publicidad. Entonces, eso hace que pues generalmente se queden allá, ¿no? Y que sea un gremio como de que se conocen todos en una ciudad como Ciudad de México porque trabajan entre ellos. Yo la verdad es que no soy, pues no era conocido ni mucho menos. Ya había estado nominado, ¿no? También se me hizo rarísimo que me nominaran por Somos Mari Pepa. Eh, o sea, se me hace raro, pero por otra parte me siento bien y agradecido porque sé que es un premio y una nominación antes que no implica ningún tipo de relación de compadrazgo porque realmente yo no conozco a nadie ahí y no Ujú. tengo ningún compadre, Pero fue ¿no? auténtico, ¿no? Ajá, o sea, que premiaron y no digo que en otras producciones no premien como tal el producto, claro que sí lo premian, ¿no? Pero acá es como decir, bueno, no sé quién es él, ¿no? Porque no está en este gremio, pero su música funciona. Entonces, digo, por eso es como interesante, es bueno, es como, es muy alentador, ¿no? Sí, También. pues da una validación, ¿no? A ti como tu trabajo. O sea, me imagino como compositor, como artista, pues el simple hecho de tener estos premios, pues son prácticamente validación del trabajo, ¿no? De tanto para ti mismo como para la misma industria, para los mismos, no sé, productores, directores. Me imagino, pues obviamente que ya, ahora ya el nombre ya les suena, porque pues ya fue premiado, pues obviamente ya van más como a la segura para poder trabajar con estas personas, ¿no? Sí, sí, justo, te da un nombre y genera como una garantía, pues, ¿no? Porque obviamente el cine es un arte que es caro, entonces necesitas contar con trabajos, con un equipo de trabajo que sea seguro, ¿no? Y A confiable. veces, confiable. Más allá de que sepas que lo va a hacer bien, que sea bueno o malo, obviamente, pues sí, quieres escoger a quien consideres que es bueno, ¿no? Y te guste su trabajo. Pero más allá de eso es, si le estamos metiendo tanto dinero a esta película, necesitamos gente que cumpla, ¿no? O sea, por eso muchas veces no se arriesgan en nuevos nombres, porque pues necesitan validar todo este dinero, ¿no? Este, pero aún así, a pesar de esto, pues que estoy diciendo, sí es cierto que cada vez hay más gente, ¿no? En el caso de la música, si bien hay un gremio que es relativamente reducido, yo veo que cada año hay nuevos nombres haciendo cosas y que son interesantes. La compositora que ganó el año pasado, que ahorita se me va el nombre, la verdad, pues es una compositora que eso es, no es nueva, ya había hecho algunos proyectos, pero eh, también no estaba en digamos, en este mismo grupo. O sea, estamos hablando que hay un nuevo nombre ahí, ¿no? Ujú. Ya se reconoció ahora sí su trabajo. Ya se Que, reconoció ahora su trabajo, sí. No sé, no llevaba tantas películas ni así, pero eso, pues están entrando nuevas personas porque cada vez también hay más producción y cada vez es más profesional la producción. La verdad es que el cine mexicano es uno de las industrias más interesantes a nivel mundial, ¿no? Más allá de los grandes nombres que tenemos, ¿no? O sea, obviamente Del Toro, obviamente Cuarón, obviamente González Iñárritu, ¿no? O sea, aparte de ellos, pues están nombres que siempre están resonando en los festivales, ¿no? Te guste o no su trabajo, sí, ¿no? y ahí precisamente
también han visto como precisamente como un crecimiento y profesionalización en toda la industria. Eh, ¿Usted, usted cómo ha visto precisamente como como a futuro dentro de la industria de cine? O sea, esta cuestión de, pues sí, de cómo ve este futuro de la industria. Eh, Más en cuestiones tal vez también internacionales, ¿no? Digo, siempre se han creado cosas de calidad, obviamente con sus altibajos, pues como Ujú. en todo, pero ahorita sí es como si estamos en un punto que va para arriba o ya estamos como medios estancados que va para abajo o manteniéndose, no sé, como, pues obviamente es una apuesta porque no sabemos el futuro, ¿no? Pero más o menos Claro. como lo he visto, Mira, ¿cómo lo ve? yo veo que hay un aumento en ciertas producciones, pero o sea, muchas cosas están yendo a las plataformas porque son los que más están metiendo dinero. Aunque en México no le están ya apostando tanto al cine y le están apostando un poquito más a las series, ¿no? Las plataformas. Eh, Todavía creo que estamos en una etapa de prueba y error sobre qué hacen, cómo estamos produciendo con este esquema de plataformas, ¿no? O sea, lo que me refiero es que antes, pues uno hacía películas para que se vieran en el cine, ¿no? O era la apuesta de los cineastas. Y hoy en día hay un montón de producciones que no llegan a las salas de cine y que son producciones además con presupuesto, ¿no? ¿No? Y premiadas Pienso incluso, ¿no? Y premiadas o que se han visto en festivales, ¿no? O sea, ujú, pienso no voy a pedirle a nadie que me crea, ¿no? De Fernando Frías, ¿no? Que, pues, salió en cines como una semana, pero realmente iba para Netflix. ujú. Temporada de Huracanes también, ni siquiera salió en cine, se fue directamente para Netflix. Como todas estas producciones que ya se están yendo directamente a las plataformas porque el consumidor está ahí, ya. Ujú. O sea, el consumidor sí sigue yendo al cine, pero está yendo, o sea, su tirada del boleto es más como a cosas relativamente seguras, ¿no? O sea, lo que me refiero es, pues la gente sigue yendo a ver los blockbusters, ¿no? Grandes producciones, las películas. Entonces, en ese sentido, como que las otras producciones están yendo hacia las plataformas, lo cual es bueno, pero también no es tan bueno. O sea, no es tan bueno porque las plataformas están tendiendo a generar, a homogeneizar los contenidos, ¿no? Y a crear una manera y una visión de hacer cine. Menos arriesgada, más complaciente, muy de fórmula. Entonces, yo creo que apenas estamos viendo cómo lidiar con eso. Siento que la industria y los cineastas apenas están descubriéndose en esa nueva visión y yo creo que también los mismos cineastas están viendo eh, si le entran a eso o no, ¿sabes? O sea, es como el ejemplo de Luis Estrada con su última película, Ujú. la de Que Viva México, ¿no? Que él se peleó con Netflix para que lo Ujú. dejaran estrenar en cine y no irse directamente y digamos prefirió tener otra coproducción para poder estar en cines antes, ¿no? Porque él pensaba su película para cine. Y entonces ahí se peleó literalmente con Netflix porque decía no, o sea, yo no quiero que se vaya. Ya después sí, al mes estuvo en la plataforma, pero fue una negociación dura. Entonces, los cineastas ahora mismo están como hablando y preguntando eso, ¿no? Como de si es el camino, si es el futuro, o sea, sí deberíamos crear como para este mecanismo de plataformas, eh, o qué deberíamos hacer, cómo podríamos negociar eso, porque obviamente estas plataformas están produciendo, ¿no? Están produciendo porque tienen dinero, porque tienen suscriptores y tienen que estar renovando su contenido. Y es cierto que hay pocas productoras que te vayan a soltar el dinero que a veces te puede soltar Netflix o que te puede soltar Amazon o que te puede soltar HBO. Entonces, es un lugar, un momento complejo en ese sentido,
porque, porque sí es un momento de cambio, pues, ¿no? Es una cuestión paradigmática. Y al mismo tiempo, pues también es cierto que se está creando más trabajo para ciertos puestos técnicos o que están en lo técnico, ¿no? Para diseñadores sonoros, eh, para personas, no sé, hasta gaffers, para, ¿no? Como Ujú. Sí, por por la lo mismo cantidad, ¿no? De producciones que ya está viendo. que ya está viendo. Y, o sea, sí, no, porque luego Ujú. también hay quien te dirían, realmente no se está produciendo tanto, más bien hay una ilusión de que está produciendo mucho, pero pero no está produciendo tanto. Y es cierto que sí las plataformas forman es que estén produciendo 1000 series, ¿no? O sea, están produciendo quizá al año 5, 6, ¿no? Y las cacarean un poquito y entonces se siente como que es más. Pero como son más plataformas, entonces tienes a Netflix produciendo, tienes a Amazon produciendo, tienes a HBO produciendo, ¿no? Tienes a ViX produciendo. Entonces hay como un sentido de que, no manches, está avanzando. Ujú. Eh, la producción, sí, en cierta forma, sí hay más chamba, pero al mismo tiempo es diferente también los procesos. Los procesos son más rápidos, por ejemplo, ¿no? O sea, se maduran a veces menos las ideas. Entonces, pues, ¿cuál es el futuro de esto? No, no sé bien. Yo creo que va a seguir esta negociación, ¿no? Y que sí, muchas de las cosas se van a ir a las plataformas porque el público, eh, y sobre todo el público más joven, no está yendo a los cines, Sí, ya ¿no? estamos acostumbrados, ¿no? Precisamente a tener todo en casa y pues desde cine hasta pues todo, música, entretenimiento, etcétera. Y sobre todo ahorita de post pandemia, ¿no? Que Ajá. totalmente nos volvimos muy a estar en casa. Y sobre todo en los cines se vio mucho eso, en taquilla y todo, que incluso como comenta, los blockbusters, pues incluso también tuvieron una baja después de pandemia, o sea, ya ni siquiera ellos, este, han podido recuperar. Bueno, ahorita creo que ya va mejor, pero Ujú. igual el primer año post pandemia, pues le echaban la culpa que a las historias, que no sé qué, pero pues la gente de todos no salía, ¿no? Y prefería precisamente las plataformas, que creo que también va a ser esa parte de negociación, como comentábamos, ¿no? Entre lo artístico y pues lo que deje el dinero, poder ahí, negociarlo, pero pues bueno, siempre ha sido difícil de hacerlo por Sí, claro. diferentes cuestiones. Y ahí hay otra cosa que es el medio de reproducción, ¿no? Que también es las tecnologías de reproducción. O sea, lo que voy es el impacto de esto también va hacia cómo percibimos el cine, ¿no? Si tú ves tu película en una pantalla de este tamaño, con Una unos bocinita ahí o unos audífonos. tecladitos o una Ujú. bocina, ¿no? Sí. Madreada, pues no, vas a percibir el hecho, ¿no? Ahí cinematográfico en un porcentaje muy bajo, muy bajo. Y lo cierto es que ya lo que le está pasando a muchos consumidores es que ni siquiera les importa, ¿no? O sea, ni les importa que no se oiga nada, que se vea mal y chiquito en su pantalla. No, no, no les importa nada de eso, les importa hacerse parte de una plática, de una conversación sobre un hecho, sobre una serie. Entonces es otro tipo de espectador distinto, ¿no? Sí, Entonces, sí, que también incluso yo, ¿no? De que estás haciendo otra cosa y estás poniendo la serie casi casi de fondo ajá. y nada más en lo que medio ves y medio escuchas, pero ya, bueno, precisamente, ¿no? A la hora del trabajo de regresar y decir, sí, ya vi tal serie o tal película y medio entrar, como dices, en la conversación, La pero... conversación. Pues no, estabas en Instagram mientras le ponías play, ¿no? Y Sí. es cierto, estabas en TikTok medio viendo algo. Entonces, hay muchas cosas en las que sí, o sea, está cambiando todo para los espectadores y está cambiando muchas cosas también para nosotros, a los que nos dedicamos en esto. Eh, hay una sensación de que sí, cada vez hay más, se está produciendo cada vez más contenido, pero al mismo tiempo este contenido es como
menos curado, y hay también la sensación de que hay un espectador que es impaciente, ¿no? O sea, que es un espectador, sí, que menos le va a dedicar al cine. Y al mismo tiempo también hay otros elementos que están, o otras situaciones que están pasando que están diciendo sí, pero no. O sea, hoy no podemos hablar del espectador, podemos hablar de los espectadores, ¿no? Y siento que en esa posibilidad de estos nichos que se están haciendo, está también un potencial. O sea, no puedes esperar que tu película sea querida y vista por todo el mundo. Eso ya es imposible. Tienes que encontrar a tu público. O sea, tú haces cosas para un público en específico y para conectar con cierto público. Y ahorita mismo, o sea, pues sí, se pensaba que no, pues iba a seguir el universo Marvel y las películas de superhéroes hasta la eternidad. Y lo cierto es que ya desde hace prácticamente 2 años están en decadencia, Sí, ¿no? sí, por lo mismo, toda la sobreexplotación, como el cansancio del público, Ujú, el público dio lo que, pues, ahora sí que lo iba a ver ya, por decirlo de manera, ya lo vio, o lo que pasó con Oppenheimer o Barbie, ¿no? Dos super películas que nada tenían que ver una con la otra, ni ujú, por temática ni por público, pero precisamente iban a dos públicos muy diferentes, pero a la vez muy grandes. Entonces, pues, fueron las dos muy sonadas. Te gustará más o menos las películas, pero precisamente se creó esta conversación y se creó hasta de memes, ¿no? De Instagram, de ajá. TikTok y de todo, por un poquito la polarización o lo que sea, pero se creó. Y por una u otra cosa las viste, porque, bueno, las Pues viste para y ya hacerte y das parte de la opinión. conversación. Eso es la cuestión, para hacerte Sí, parte de la conversación. Claro, o sea, son dos películas que tienen sus valores técnicos y que en su manera las dos funcionan bien, ¿no? Están bien hechas, ¿no? Pero sobre todo el universo de las redes sociales dijo, tienes que verlas porque si no va a estar fuera de lo que están hablando todos en este momento y no puedes estar fuera. Entonces, es importante entender que ahora hay una sinergia completa, ¿no? De eso. O sea, hay una sinergia de la experiencia con lo que se conversa sobre ello y sobre el universo de las redes sociales y lo virtual, ¿no? De hacerse partícipe de esas experiencias. No son experiencias aisladas, no es nada más ver una película, es formar parte de una comunidad. Entonces eso es lo que me parece que está complejizando y que hace bien interesante este momento de vivir, ¿no? Eso, ujú, este momento de tratar de entender los que nos dedicamos a esto, hacia dónde vamos a ir y qué historias se van a contar y también cuáles son las herramientas para que esas historias sí formen, no se queden nada más ahí, ¿no? Sino formen parte de una experiencia mayor, ¿no? No sé, es complejo, pero es interesante. Sí, bastante, bastante. Bueno, pues la verdad me encantaría seguir platicando pues horas y horas. Yo creo que ya vamos cerrando un poquito, ahí después hacemos una segunda parte o algo, estaría chido. Vale, vale, sí, Para, claro. vamos, para seguir platicando sobre todo esto. Ujú. Pues bueno, pues nada, agradecer la verdad, el estar aquí, el poder, aceptar la invitación, ¿no? Sobre todo, y sobre todo compartirnos, ¿no? Tanto, obviamente, aquí también yo aprendo bastante, ¿no? Platicando con los profesionales, ¿no? Como ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Pues bueno, dejamos, pues a la invitación ahí después para, hacer esta segunda parte. Vale, vale. Igual Ujú. también, pues dejo eso, tus redes y todo. Creo que tienes pues el Instagram, la página de internet, correo, todo eso. Pues bueno, ahí Mm. los estaré dejando en alguna parte para que pues lo puedan contactar, puedan seguirlo y sobre todo pues ver su trabajo el buen Kenji, que la verdad está muy bueno. Así que, pues bueno, sin más, pues nos despedimos. Muchas gracias. Un saludo. No sé, algunas últimas palabras, algo que nos guste compartir ya para cerrar. No, pues muchas gracias por la invitación y pues sí, de también
sigan todo lo que está ocurriendo, no solo en el cine mexicano, ¿no? Que también es una invitación a ver el cine mexicano, ¿no? Que es muy diverso, es muy variado, no solo es lo comercial que estamos acostumbrados. Hay muchas cosas ahí y también como seguir la programación del teatro y de la danza y de todas estas expresiones artísticas y pues abrir mucho a la experiencia y escuchar, ¿no? También es como una tarea que a mí siempre me gusta dejar, ¿no? Como no solo ver las cosas, sino también escucharlas y hacerse consciente de cómo eso eh, altera tu percepción sobre lo que sientes, ¿no? Ujú. Y eso también te hace apreciar la música. Entonces, pues eso. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues Y sí, muchísimas tenlo por gracias. seguro, a ver si se arma una segunda parte. Está buena la Va, conversación. va, le voy a tomar la palabra. Entonces, nos estamos viendo. Bye. Saludos. Muchas Hasta gracias. luego. Bye, Luego. bye.